He puesto barricadas en el centro de mando. Estoy un poco magullado, pero viviré. Buscad posibles supervivientes. Cámaras... Hola a todos, soy Prole y hoy os vengo a traer un vídeo, una recopilación de todos los glitches que están funcionando en Black Ops 6 Zombies y os vengo a enseñar prácticamente con un montón de tutoriales, por decir así, ya que he recopilado algunos de los vídeos que están subidos recientemente, verificados, actualizados, funcionando, y vais a poder conseguir, como estáis viendo, aparte de la Jet-Gun, ya sabéis que no hemos podido todavía conseguirla en infinito, pero estoy trabajando con ello. Ya sabéis cómo es esto, lleva mucho trabajo, pero dicho eso, recordar que ahora os voy a dejar con un montón de vídeos que están funcionando, con los glitches que están funcionando de todos los mapas, en Terminus, en Liberty, en Citadel. Fijaros aquí como tenemos este, una vez que tengamos la parte del fuego hecha, es decir, cuando hacemos la espada del dragón de fuego, y recogemos esa espada de la estatua y luego la ponemos en la estatua del dragón, de esa manera vamos a poder encender esas fogatas que tenemos ahí y recoger la llama y ser prácticamente invencibles, como estáis viendo aquí. La llama nos va quemando y bueno, podéis soltarla cuando queráis, simplemente le dais a interactuar al triángulo o depende del dispositivo donde estéis, de la plataforma donde estéis. Pero dicho eso, como veis, la podemos coger otra vez y prácticamente somos invencibles. Deciros que esto es casi un semidios, un semi-good mode, ya que solamente con una baja tenemos instant kill y encima recuperamos la salud por completo. La trampa de aceite, y os vengo a explicar un poco cómo se está bien aquí, cómo podéis aguantar un montón de rondas. Y esto es lo mismo, mucho XP, la verdad que se desbloquea muchas XP y se desbloquea, sobre todo desbloquea rápido los camuflajes de zombies, súper rápido. Es un bug muy bueno para XP. Fijaros bien cómo debemos simplemente activar la trampa, y una vez que activáis la trampa de aceite debéis de tirar un cóctel, y eso sí, es bueno y recomendable tener señuelos, el carroñero, porque el carroñero lo que nos va a hacer es darnos prácticamente lo que tengamos equipado, y de esa manera vamos a estar súper a gusto. Y bueno, ya os traeré otro glitch también muy bueno que he descubierto sin cóctel ni nada para poder crear fuego. Dicho eso, fijaros bien cómo está subiendo las críticas, porque es un glitch que sigue funcionando en Citadel para desbloquear súper rápido todos los camuflajes, como veis aquí, y XP nivel se sube muy bien. Y nada, solo quería enseñaros y deciros que sigue funcionando. En AFK, un bug para hacer XP infinitos, para poder desbloquear esa tarjeta tan famosa de hacer 1.000.000 de bajas con zombies. Aparte de eso, vamos a desbloquear el nuevo evento de Snack Zombie o algo así. Deciros que esta XP funciona perfectamente después del parche actualizado, funciona perfectamente. Como estáis viendo aquí, estamos en el mapa de Citadels y es en el modo dirigido. Recordad que este modo dirigido, ya sabéis que es un modo en el que tenemos unas rondas limitadas, pero necesitamos de llegar a una ronda 10 o 12, como vais a ver a continuación. Para ello, fijaros bien, porque vamos a ir con los pasos. Acabáis de ver cómo he cogido uno de los pararrayos. Es necesario antes de la ronda 10, no es necesario, pero antes de la ronda 10, según vamos avanzando hasta la ronda 10 más o menos, debéis de ir cogiendo los pararrayos. No es obligatorio, como digo, pero sí os lo recomiendo para ir avanzando un poco con el tema de cómo poder hacer la FK. No quiero que vayáis aún hasta el final del vídeo, porque voy a explicar cómo hacerlo al detalle para no ser expulsado por inactividad y poder estar siguiendo haciendo XP infinitamente. Suscríbete, deja un pedazo de like para más contenido, recuérdalo, y vamos con ello. Aquí estamos ya, como estáis viendo, con el dragón. Digamos que bueno, en la ronda 10 y la ronda 10 nos sale lo que es el primer sello, ese sello que nos suelta el zombie, que debemos de ir poniendo a las estatuas. Recordar que este modo dirigido tiene su propia guía y nos va guiando paso a paso, y debemos de hacer los pasos según nos vaya marcando exactamente, o más o menos como veis aquí. Fijaros bien, porque ya estamos en la ronda 11 y ya tenemos el segundo yelmo. El yelmo es el sello que os comento, y aquí, como estáis viendo, ya estoy intentando coger este tercer pararrayos para poder montar lo que es la espada de eléctrica. No está la espada eléctrica, pero no la vamos a montar del todo. Recordar que en este caso ahora mismo ya tenemos montado también la espada del león. Y ahora una de las cosas que necesitáis de hacer,
que es obligatorio, por decir así, que es seguir lo que son los pasos, como veis aquí, estamos marcados, o sea, decir, tenemos la misión marcada ahí arriba, pero antes sí ya tenemos la FK para poder hacer la FK, pero necesitamos esos perks que os voy a comentar más para adelante, por eso digo que no vayáis, porque si no tenéis los perks adecuados y colocados, equipados y mejorados con unas actitudes que tenéis, no vais a poder hacer la FK, ¿vale? Vais a ser expulsados por actividad o peor que vais a ser muertos porque os van a matar los zombies muy rápido. O peor aún, simplemente un parásito se va a quedar volando, os va a matar y os va a echar por inactividad. Fijaros bien lo que acaba de pasar con la espada del cuervo, esa espada que tenemos del pararrayos. Simplemente vamos a la misión, como habéis visto, la activamos, fijaros cómo la llevo a la mano, la misión se va a desactivar, pero ahora sí, recuerda suscribirte al canal, dejar ese like. Fijaros dónde estamos, porque ahora tenemos que coger la espada del león. La espada del león, recordar que los pasos nos obligan a hacer la espada del león completamente, a tenerla mejorada para poder llegar a lo que es la misión del pararrayos, como estáis viendo. Es decir, cuando estamos haciendo todas las misiones vais a tener ya esto mejorado igual que yo, y antes de llegar a mejorar la del pararrayos simplemente tenéis que activar la misión, iros de la zona. Vais a por la espada del león, que si la espada del león debe de estar ya mejorada, como digo, y aparte que esta espada del león la necesitamos porque es la que nos va a dar blindaje. Fijaros bien, porque esta espada del león, aparte de curarnos con la sangre, que os voy a explicar más para adelante por qué me están dando sangre, es decir, por qué nos dan salud, aparte de eso os voy a explicar todos los detalles con los perks para poder estar aquí en AFK perfectamente. Aparte os dejaré un directo que estoy haciendo hoy mismo. Y recuerda que si no tienes los pets adecuados no vas a poder hacer esto. También quiero enseñarte unos glitches que están funcionando, que te voy a dejar un comentario fijado con estos mismos glitches que estás viendo aquí, que uno es salir del mapa por si queréis hacer ya XP masivamente y hacer unas rondas 100 o hacer una ronda 200 tranquilamente por aquí. No os vais a quedar sin munición nunca, os lo aconsejo, porque tenemos la espada y podéis llegar hasta esta zona o hasta la otra zona que tenemos por aquí, y deciros que de esta manera podéis sacar también un montón de XP, como estáis viendo, que os dejaré, como os he dicho, un comentario fijado con el vídeo. Vamos a ir ahora con los perks, cómo son los perks, qué perks debemos de llevar, qué bebidas son las que tenemos que tener mejoradas y equipadas. Fijaros bien, porque el Mele Macchiato, el de los puños, café con leches, necesitamos esta que pone extracción vampírica, y también es aconsejable tener la de aumento de velocidad, por ejemplo, aunque es opcional la parte de abajo, pero sí es importante tener lo que es en azul, aumento mayor, en la segunda opción. Luego tenemos el refresco elemental, que el refresco elemental sí que es necesario y es súper importante tenerlo de estas dos maneras. Si os fijáis bien, ahí pone que si recibimos daño, el zombie realmente lo que le va a pasar es que va a morir, porque le va a salir un mod aleatorio, ¿vale? Esa es muy importante. Y también necesitamos esta que pone blindaje reactivo. ¿Por qué? Porque cuando rompemos una de las placas, lo que le pasa es que los zombies quedan aturdidos, y esto es buenísimo, ya que vamos a dejar a todos los zombies aturdidos, y de esa manera podéis quedar también, no solamente aquí, porque aquí, si os dais cuenta ahora mismo, tenemos una FK con una misión activa y jamás vais a ser expulsados por inactividad, ¿vale? Dicho eso, lo que quiero que comprendáis con esto es que, por ejemplo, si hay un parásito que está volando, el parásito, si estáis aquí en la esquina, no vais a poder darle al parásito. El parásito va a quedar enfrente vuestra y os va a estar dando todo el rato unos tiros, os va a tirar la bola esa amarilla que os tira y os va a matar. Entonces, si tenéis lo que son las bebidas, como yo las pongo, por ejemplo, ese mod que nos salta cuando recibimos daño, de esa manera ese parásito va a morir fácil, le va a salir una especie de instant kill y le va a salir el mod aleatorio. Ya poquito más, también deciros una cosa, que esto aguanta hasta 6 horas, por lo visto aguanta hasta 6 horas, pero hay una manera para poder quitarlo. Simplemente debéis de notificaros a vosotros mismos de alguna manera con un despertador o con una alarma para no pasar esas 6 horas, y antes de las 6 horas debéis de avanzar una ronda más. Si avanzáis una ronda más en la misión, vais a poder quedaros en otra zona haciendo AFK, ya que esta zona no vais a poder, pero os podéis quedar, por ejemplo, en la chimenea fácil, y os quedáis ahí haciendo una AFK tranquilamente otras 6 horas.
Garza está ahí. Y bueno, como veis, he cogido la inyección mutante y también he cogido inyecciones estimulantes. De esa manera vamos a poder generar un poquito de salud por fuera del mapa. Otra cosa que necesitamos y que es muy importante es coger el cañón, como estáis viendo aquí. Es decir, necesitamos coger el cañón para poder hacer el glitch de saliendo del mapa, como estáis viendo aquí a continuación. Si no os tiráis por el cañón, no vais a poder hacer esto. Deciros que lo del velo de éter, como estáis viendo aquí, debéis de tenerlo mejorado en esa zona donde dice te teletransportas una pequeña distancia hacia adelante. Debéis de verlo, equiparlo y mejorarlo si no lo tienen mejorado en aumentos y colocarlo donde he dicho. Una vez así, ya podéis saltar y tirar de velo de éter mientras que saltáis. De esa manera vais a poder subir fácil si hacéis lo del cañón, como os he dicho a continuación. Ahora fijaros bien, porque de esta manera podemos hacer algo aquí. Bueno, podemos salir del mapa y también podemos volver si nos vemos muy apurados o nos vemos mal. Recordar que en este momento yo llevo la inyección mutante y también llevo inyecciones estimulantes. De esa manera, con la estimulante podemos generar un poquito de salud, pero está bastante complicado de hacer. Entonces, si no lo hacéis a la primera, retiraros para atrás. Pero en este caso, en este modo de juego que le han puesto nuevo, no podemos generar salud si no cogemos unas piezas que hay por ahí por el suelo. Por eso, de esta manera estáis viendo como yo llevo aquí la inyección mutante y de esta manera sí que vamos a hacerlo muy fácil de hacer. Simplemente nos acercamos un poco al bordillo de la escalera, como habéis visto, subimos de esa manera, como habéis visto, saltamos al otro lado y de esta manera tenéis que ir hacia la montaña, hacia la parte oscura. No os preocupéis si os caéis con el mutante hacia abajo del todo el mapa, ya que si os caéis por abajo podéis andar por lo que es debajo del mapa hasta la zona que vais a ver al final del vídeo, de donde yo voy a hacer el caminito ahora. Es decir, si os caéis para abajo con el mutante, ahí por esa zona de abajo, seguís el camino con el mutante una vez que os habéis caído. Si no os habéis caído, seguís simplemente por aquí, como estáis viendo, y de esta manera vais a llegar a lo que es la zona de aquí de lo que es el tobogán, ¿vale? Por decir así. Bueno, lo pone aquí, el tobogán de la cueva. De esa manera, aquí tenéis dos opciones que simplemente tenéis que bajar hacia la zona de abajo donde está el césped. Pero bueno, os enseño un poquito lo que es el borde, que se puede saltar hacia el borde. Pero bueno, aquí en este caso, como estáis viendo, simplemente tenemos que dejarnos caer. Y aquí podéis tener una inyección, como yo, pero tenéis que tocar lo que es la zona esta del agua. Y de esta manera vamos a poder ir un poquito hacia lo que es el spawn de los zombies que tenemos aquí. Deciros que este spawn es buenísimo si lo sabéis trabajar bien, ya que tenéis que estar cerca de los zombies, pero también a veces se quedan un poco bugueados en la parte de atrás del mapa y debéis de estar lo que es el cuerpo del personaje un poquito para atrás y luego volver otra vez hacia adelante. De esa manera vais a motivar a los zombies, como vais a ver aquí a continuación. De todas formas, fijaros bien porque lo voy a mostrar en el vídeo. También recordar que este glitch ya lo he subido varias veces al canal, sigue funcionando como estáis viendo. Recordar que estoy en el modo del evento nuevo que han sacado, que no recuerdo el nombre, pero es en el nuevo evento. Y ahora no vayáis aún, si queréis ver lo que es el final del vídeo, que es realmente el principio que habéis visto de cómo salirnos a otra zona más segura para poder hacer rondas ya mucho más altas. De esa manera, recordar, suscríbete al canal si no lo estás, dale un pedazo de like para más contenido. Y ahora sí, vamos con el tutorial de cómo poder salir por la parte de arriba del mapa. Fijaros aquí porque simplemente le damos un poquito para adelante muy suave con el joystick y de esa manera tiramos con el velo de éter, manto de éter, y de esa manera vamos a poder teletransportarnos hacia la zona de arriba, como habéis visto en el vídeo. Recordar que yo primero tiré de velo de éter, subí al tejado, tiré un poquito para atrás, me puse en el borde y hice un dolphin light hacia adelante. Lo que hice simplemente es correr y saltar tirándome en plancha. De esa manera te puedes subir arriba, como vais a ver aquí a continuación también. Es lo mismo que os estoy explicando. Una vez que hice lo del velo y subí al tejadito de aquí arriba, tiré de dolphin light para poder llegar aquí a donde estoy. Pero ahora vamos a ir a lo que es a la zona del viejo, por decir así. Que esta zona ya sabéis, algunos lo sabéis, los que estáis suscritos al canal, los que no, os lo voy a enseñar.
cómo llegar, cómo es el caminito. Recordar que este modo no podemos recuperarnos salud, como estáis viendo ahí, aunque te metas una inyección mutante vas a recuperarte pero muy poco. Deciros que nos dan muchísimo XP, aquí podéis sacar también un montón de camuflajes, de bloquear camuflajes rápido en este modo de juego. También recordad que podéis llegar a nivel 1000 fácil. También os voy a dejar un vídeo en un comentario fijado de cómo hacer lo que es el glitch de la cueva actualizado a día de hoy, aunque ya sabéis que nos han parcheado cosas como lo de bloquear el tiempo, pero aún así el glitch sigue funcionando, que os dejaré, como he dicho, un comentario fijado. También recuerda suscribirte al canal y también recuerda la comunidad Discord. Aún así te voy a dejar con el vídeo, míralo hasta el final, porque te estoy mostrando cómo hacer rondas en AFK totalmente, aunque aquí varía un poco el spawn, ya que si nos echamos un poquito para atrás los zombies no nos van a detectar bien. Entonces tenéis que estar un poquito jugando en la parte izquierda, como veis aquí, con el pilar un poco metido lo que es en el hombro izquierdo. Pero bueno, dicho eso, es más bien para que estéis jugando, y en AFK también funciona muy bien. ¿Nadie nos va a felicitar por hacer un buen trabajo? Lo único que estáis haciendo es poneros en bandeja. No quiero una birra. Unos glitches que están funcionando en el mapa de Terminus. Es deciros que bueno, con el tema de la Jet Gun infinita, con munición infinita, ya sabemos que la han parcheado en el mapa de Liberty. Ya sabéis que el tema de la FK, de la Jet Gun, como digo, está parcheado de momento, y hoy vengo a traer unos glitches que están funcionando en Terminus. Deciros que hay más glitches en Terminus que funcionan, pero debido a que no tengo mucho tiempo ahora mismo para poder grabarlos, no los puedo enseñar, pero vengo a traer lo que son dos glitches. Uno que es este que estáis viendo aquí, que realmente no vale mucho, aunque sí se puede conseguir una zona de no target. Dicho eso, también es un buen pile-up, por decir así, porque podemos matar en el nuevo modo de Snack Zombie, ya que tenemos prácticamente instant kill, y hay una posición correcta en esta zona donde estamos aquí que se puede estar más o menos bien. Fijaros cómo se coge la munición, se coge los premios, se coge la bonificación, se pueden hacer críticas, la verdad que se pueden subir camuflajes, hacer XP infinito, ya sabéis cómo es esto. Estamos en el modo normal, fijaros arriba, pero podemos hacerlo también en el modo dirigido. De esa manera vamos a poder desbloquear, como veis aquí, un montón de camos, y luego en el modo Snack Zombie, que también está en el modo dirigido. Fijaros aquí, mi consejo es que estéis jugando con el aura, y con el aura vais a cargar muy rápido, ya que tenemos prácticamente instant kill y vais a cargar súper rápido el aura. Dicho eso, ahora vámonos para el segundo glitch, que no es que tampoco valga mucho, pero si lo hacéis bien, os garantizo que vais a estar bien tanto en el modo dirigido como en el modo normal. Dicho eso, también el amalgama a veces os viene, pero si ponéis dos lanchas, como vais a ver esta a continuación, debéis de colocarla de tal manera para que los zombies prácticamente quieran intentar entrar. Fijaros bien lo que os quiero decir. Si hacéis una barrera completa, el zombie va a romper la lancha, pero si dejamos un hueco, vamos a motivarle para que entre. Fijaros bien, tenéis que trabajar esto para poder lograr hacer lo que es esta apilación, esta barrera zombie. La verdad es que es una acumulación de zombies muy buena. Se puede sacar XP, como estáis viendo, desbloqueamos chicles infinitos prácticamente, ya que es el modo dirigido. También desbloqueamos un montón de camuflajes. Es muy fácil de hacer, la verdad. Deciros que bueno, la zona donde está ahora mismo la lancha está como llena de agua, entonces las lanchas se mueven mucho. Por eso tenéis que tener un poquito de paciencia y colocar una de las lanchas ahí. También podéis colocar justamente otra detrás. De esa manera vais a conseguir otra apilación en el otro lado. Dicho esto, recordar que esto es para solo. Lo podéis hacer también con pelotón, y fijaros bien, como es verdad lo que digo, se pueden subir camuflajes fácil en el mapa de Terminus, y también podríamos hacer algunas rondas. Eso sí, si estás con la ayuda de un amigo, ya sabéis que es mejor, aunque este modo, como digo, es Snack Zombie. En el modo normal podéis hacer rondas y tener vuestras instant kill prácticamente, ya que tenemos el triple de fuerza, y en una ronda 36 por ejemplo, a veces con un simple tiro vale. Dicho eso, ya os dejo con el vídeo. Espero que os guste a todos. Gracias por eso, like y por compartir.
Lo odio. Solo quiero una birra. Diría que lo siento, pero ellos no se enteran. Así que se jodan. Traer una estrategia, un spot, vamos a llamarlo así más o menos, pero nos van a venir todos los zombies de frente de solo la zona de la destilería. Como veis, solamente tenemos dos spawn, bueno, digamos que son tres spawn, son dos ventanas y un agujero que hay ahí abajo, pero todos, completamente todos los zombies nos van a venir de aquí y digamos que es un spawn súper rápido. Súper rápido. Recordar que os voy a dejar un comentario fijado con un vídeo tutorial de cómo obtener munición infinita con el arma especial, ¿vale? Para este mapa. Dicho eso, fijaros, vamos a la zona donde debemos ya tener abierta la parte de la destilería, es decir, aquí la parte del Juggernaut. Ya espero que a estas alturas sepáis cómo abrir la destilería, si no, mirar un tutorial de cómo abrir la destilería. Dicho eso, fijaros bien, no es este el sitio, digamos que bueno, aquí lo que tenemos es varias opciones. Podemos abrir lo que es el cuadro que está ahí, simplemente, y al abrirlo se va a ampliar un poco más el spawn, pero vamos a tener la posibilidad de comprar munición dentro de esa zona donde está cerrado, donde está el cuadro. Es decir, si abrís el cuadro con la Mar 2, etcétera, pues ya podéis comprar munición ahí. Si no, no os va a hacer falta de todas formas munición si lleváis carroñero, ¿no? Lo que es el carroñero, y eso deja mucha munición y de verdad que vais sobrados de munición. Y aparte tenemos munición infinita con este arma especial. Aquí sí, aquí ya en la escalera, esta es la escalera por donde bajamos y esta es la escalera donde digo yo de quedarse aquí, y los zombies no nos viene ninguno por detrás, todos nos vienen por delante, todos los zombies. También quiero darle las gracias a Cogollito, a mi gran amigo, que me dijo este glitch de este spawn, de solo un spawn por decir así. O sea que muchas gracias, Cogollito, y aquí lo tenéis, es una barbaridad, la verdad es que va muy bien, lo hemos probado y va súper bien, ya que los parásitos hacen una especie de amago por ahí, por el techo, que al final les podemos dar súper fácil de bien. Y como veis, es una manera de subir muchísimas XP, la verdad es que es una barbaridad, como digo. Y aquí tenéis la Wonder, la máquina especial con munición infinita. Como estáis viendo, se recarga prácticamente automáticamente porque tenemos críticas y cada crítica nos da una bala. Vamos con los pers. Tenemos que ir al Daiquiri letal, y de Daiquiri letal tenemos que tener muerto otra vez y la de muerte perforante. De esa manera vamos a conseguir nuestra munición, ya que vamos a tener ese glitch que se va a combinar con percepción letal. De esta manera, si lo tenéis así como yo lo tengo, vais a conseguir bajas críticas, y de esas bajas críticas te van a llenar lo que es el cargador. De esa manera vamos a estar todo el rato prácticamente en AFK. Y aquí estáis viendo una de las zonas, que esta es sacada por mí, la verdad es que no lo he visto en ningún lado, en la biblioteca. Es en una parte que hay enfrente de la puerta. Una vez que hacemos todo el progreso, pues de esa manera vamos a tener una buena FK. Y fijaros como no pueden entrar, eso sí, aquí también tenéis que tener una inyección mutante, por si acaso. En estos glitches de AFK siempre es tener la inyección mutante para poder matar a los discípulos que nos van saliendo. Pero sí que voy a decir que aquí en esta zona prácticamente no nos va a hacer falta ni un discípulo, ya que es la zona para mí más segura para hacer rondas altas, ya que no vamos a necesitar ni siquiera del discípulo, porque tenemos la Mar 2 y con la Mar 2 se puede matar fácilmente con un Casimir, etcétera. Y aparte que aquí esta para mí, como digo, es la mejor zona, ya que tenemos escapatoria. Aunque también hay que deciros que las dos puertas de la izquierda están totalmente cerradas, como os he marcado antes en la flecha, y por eso se convierte en un spawn increíble, súper rápido para hacer XP brutales. Y como veis ahí, un montón de rondas y para subir nivel rápido. No te vayas aún, porque ahora te voy a enseñar un glitch muy bueno de cómo poder hacer rondas, aunque ya sabéis que la parte del ascensor aquí ahora mismo con un compañero encima se está muy bien, pero aquí lo tenéis con el velo. Aquí lo tenéis, tenemos que simplemente quedarnos en la esquinita, andar un poquito para adelante, activamos el velo apuntando hacia arriba mientras que saltamos. De esa manera vamos a poder conseguir subirnos aquí a esta zona alta y vamos a poder hacer una apilación buena, y aquí podemos estar ya prácticamente casi seguros. No seguros del todo, los zombies nos tiran carne, pero estamos también seguros como zona de descanso. Y también deciros que si tenéis la Wonder
tenemos munición infinita con el arma especial, que como os he dicho antes, te dejaré un comentario fijado por si quieres tener el arma especial con munición infinita y de esa manera poder estar aquí haciendo rondas. También hay que decir que cuando viene el discípulo también nos puede dar de vez en cuando, entonces es bueno tener un estimulante, si veis una inyección mutante, pero deciros que se sube muy fácil una vez que ya consigues ya subir, ya la verdad es que subes cada vez que quieras. Y recordar que podemos tener 2 velos de éter, y el velo de éter lo tenéis que tener en esa parte que dice te teletransportas una pequeña distancia hacia adelante. Dicho eso, fijaros cómo podemos coger todos los restos, la munición es infinita y aparte que podemos coger los restos de munición de cartuchos que van cayendo. Fijaros cómo nos han tirado carne, pero no tenemos problema ninguno y además podemos estar muy bien con un compañero. Pero fijaros cómo estamos aquí los dos, Cogollito y yo, y nada, poquito más. Espero que os haya gustado a todos, gracias por esos like y por compartir.